un poco contarles que ya conocen nuestra metodología, y quería saber si había alguien que estaba atendiendo por primera vez a este webinar, lo cual es importante para nosotros. Y un poco el motivo o el título de este webinar es Confundido leyendo el mercado más allá de lo evidente. Creo que en ese sentido no equivocarme si muchos de ustedes muchas veces se encuentran pensando qué es lo que está pasando, para dónde va a ir, qué posición tomar, entro en el trade, va a subir, va a bajar, está en máximos pero sigue subiendo, he puesto mi stop y mi stop está cerca de ejecutarse, pero esto es una zona en la cual yo puedo ver que estoy desarrollando o que tengo un buen trade, etcétera. Y un poco desde mi experiencia y desde cómo trabajamos nosotros en Fin and Flow, hemos pasado por ese tipo de situaciones, y no es que tampoco no nos pasan más, pero entendemos que cuando no tenemos una pauta clara en el mercado, lo mejor que hay que hacer es no operar. Hay una falsísima noción de que hay que estar cliqueando en el mouse y realizando operaciones todo el tiempo, y no hay nada más alejado de la realidad. Muchas veces, muchísimas veces, no operar es operar, y este es un concepto claro, clave y fundamental. Entonces, más allá de las cuestiones técnicas puntualmente hablando, que ahora vamos a ir, a mí siempre me gusta brindarles un poco cuál es mi enfoque personal, nuestro enfoque, desde cómo nosotros preparamos y entrenamos a la gente. Estoy más que convencido que por un lado es importante contar con tres pilares, si ustedes quieren. Por un lado, una metodología que nos permita manejar y administrar el riesgo. Por el otro lado, una tecnología. Esto tiene que ver con lo que ustedes están viendo en la pantalla. Un panel de control y una tecnología acorde a la metodología que se pueda complementar. Y estos dos pilares, si ustedes quieren, son fundamentales, pero no son suficientes. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha experimentado algún tipo de ansiedad cuando está operando, incomodidad, manos transpiradas, dudas, preguntas en la cabeza y demás cuestiones. Y con esto me refiero a lo que muchos conocen como un concepto muy amplio en lo que tiene que ver con la psicología del trading. Yo no soy psicólogo, pero sí me he dedicado a trabajar sobre muchísimos de estos aspectos puntualmente aplicados al trading. Y en ese sentido, lo que les quiero comentar es que no importa cuán fantástica o cuán eficiente, mejor dicho, y precisa sea su metodología, si ustedes no tienen la preparación interna, cuando hablo de interna me refiero a los aspectos personales, psicológicos, si ustedes quieren, y emocionales, que hacen a desarrollar su profesión o a lo que apuntan ustedes como su profesión de una manera profunda y controlada. Cualquiera y el mejor de la mejor tecnología, la mejor metodología va a ser en vano si ustedes no pueden controlarse a sí mismos desde un estado calmo, tranquilo y no aturdido como apuntamos. Asimismo, también creo que muchos de ustedes ya están al tanto de que estamos publicando todas las madrugadas del día lunes, comenzando la semana, nuestro reporte semanal en exclusiva para FX Street,
para aquellos que no lo tienen, porque ahora voy a revisar algunas de estas cuestiones, les envío el link aquí para que ustedes puedan abrirlo por su cuenta y por su lado, porque uno de los puntos importantes que sostenemos y que trabajamos desde Finanflow es tener una correlación con lo que venimos hablando, sosteniendo y trabajando en relación a los posibles y distintos escenarios que podemos esperar en lo que tiene que ver con nuestro análisis. De vuelta, y esto trabajamos todas las semanas, y lo planteamos absolutamente todas las semanas, que si ustedes están aquí buscando el santo grial o el método infalible que les permita ganar en absolutamente todas las operaciones, preferimos ahorrarles tiempo, dinero y frustración y decirles que este no es el lugar. Ahora, hay muchísimos sitios en internet que prometen el santo grial. Desde lo personal y desde mi más sensata experiencia y opinión, el santo grial no existe. Lo que sí existe es una metodología y la posibilidad de plantarse en el mercado desde un lugar responsable y trabajando desde, por lo menos como nosotros trabajamos, con distintos escenarios, cuáles pueden ser las distintas posibilidades que se pueden plantear en el mercado, y en función de eso trabajar y tomar nuestras decisiones. Por un lado es lo que pasó, que tiene que ver con la información que tenemos en el mercado. Esto tiene que ver con el título de esta sesión, leyendo el mercado más allá de lo evidente. Fundamentalmente, nosotros tenemos pistas o indicios que nos revelan una poderosa información que está disponible para todos en el mercado. El tema es cómo nosotros, desde nuestra operatoria, la interpretamos y la utilizamos a nuestro favor. Si ustedes leen el reporte publicado el día lunes y los reportes previos, van a entender de lo que estamos hablando, en el sentido de que los niveles que nosotros planteamos y los escenarios que planteamos se desarrollan con absoluta precisión. Y esto quiere decir que no es que estamos en lo correcto siempre el 100%, pero sí es que nos preparamos para las diferentes alternativas que se pueden presentar y en función de eso establecemos diferentes planes de acción. Y esto es interesante. Esta semana que comenzó, no, la semana pasada, por ejemplo, entramos con cierto sesgo bajista y esto lo planteamos en el informe de esta semana. Pero siempre atentos a las alternativas que se podían ir dando. Y un poco para comenzar este webinar y más el análisis práctico en lo que tiene que ver con leer más allá de lo evidente, estos niveles claves y estos escenarios que planteamos semana a semana, no son porque sí, tienen una razón de ser. No es que hay una invención detrás, sino que hay un análisis previo en función de el comportamiento de los diferentes actores en el mercado, en principal aquellos, lo que nosotros denominamos el dinero inteligente, que son aquellos operadores que por experiencia, conocimiento, metodología, tecnología y capital tienden a dominar el mercado. ¿A costa de quién? A costa de las manos débiles o aquellos operadores menos experimentados, con menos capital y con menos conocimiento, entre los cuales la gran masa se encuentra en el operador retail, en el operador minorista, ustedes que están del otro lado de esta pantalla. Y nosotros tenemos dos opciones en ese sentido: o luchar contra eso, que es absolutamente imposible, o
subirnos y entender cómo opera el dinero inteligente y utilizarlo a nuestro favor. Y esta es una de las razones fundamentales o planteos fundamentales con los cuales trabajamos. Identificar cómo trabajan los operadores inteligentes o los grandes operadores del mercado y aprovechar eso para utilizarlo a nuestro favor. Y ya yendo un poco, mi idea va a ser desarrollar esto y estos niveles claves a través de, por un lado, el monitoreo de zonas claves en el mercado, zonas que ustedes están viendo aquí en rojo, por un lado, como zonas en las cuales hemos detectado e identificado que ha existido una acción por parte de los vendedores previamente. De manera que estamos viendo e identificando determinadas zonas con anticipación. Este es un punto fundamental e importantísimo en lo que tiene que ver con la definición con anticipación de los niveles claves en los cuales esperamos algún tipo de reacción en el precio. Mucha gente se pregunta, bueno, esto es muy interesante, ¿cómo lo aplicamos en la realidad? Fundamentalmente estas zonas que nosotros marcamos semana a semana en nuestro informe y a veces en el blog, tienen que ver con la identificación de áreas en las cuales esperamos algún tipo de reacción en el precio. Y estas áreas son muy útiles porque nos permiten y nos brindan una serie de puntos de referencia entre los cuales podemos operar. ¿Vamos claros hasta aquí? Bien, hay algunas preguntas y en ese sentido la idea es hacer un intercambio y en medida que vaya habiendo tiempo, por lo general la idea es dejar las preguntas para el final. En ese sentido no estuve operando el día de ayer, Ángel, no. Y no necesariamente una frase que a mí me parece interesante para trabajar es el tren pasa todos los días, digamos. Entonces, y sobre todo desde una perspectiva, si ustedes quieren, muy conservadora, asumir, primero por cuestiones personales no participé, pero por otro lado, desde una perspectiva conservadora, hay un alto nivel de exposición, sobre todo para gente y operadores no experimentados, en torno a operar en relación a días tan claves y decisiones tan importantes como son las de la FED. Pero un poco volviendo a lo que estamos desarrollando, hablé de, por un lado, niveles claves, y estos niveles claves no están marcados porque sí, por un lado, tienen una razón de ser. Nosotros hemos desarrollado la metodología para identificar estos niveles claves. Y creo que no hay nada más claro que las notas que escribimos todas las semanas en relación a los posibles escenarios y a los niveles en los cuales puntualmente vemos una posible reacción en el precio. Y en ese sentido, ¿qué fue como introducción lo que marcamos y lo que vinimos desarrollando y cómo nos preparamos para embarcarnos en una semana bastante particular? De hecho, de aquí hasta las próximas semanas, les diría 3 próximas semanas, tenemos muchísimos anuncios y eventos económicos que sin duda van a afectar los mercados. Por un lado, lo primero que planteamos, y a partir un poco del movimiento que se dio ya hacia finales de la semana pasada, principios de esta, en donde el día domingo las noticias respecto de la postulación de Larry Summers para presidente de la Reserva Federal fue retirada y el mercado tomó esto. No voy a meterme en cuestiones muy fundamentales porque la idea es que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo en el mercado y qué es lo que podemos esperar y cómo es que nosotros trabajamos, y de esto se puedan dar una idea de cuál es nuestro enfoque respecto de los mercados.
Pero sí, a modo de introducción. Los mercados abrieron el día domingo con muchísima fuerza, muchísimas ganancias, y básicamente en espera a lo que iba a ser un anuncio fundamental y muy importante que ya venimos recalcando un poco en la nota semanal que nosotros planteamos. Fundamentalmente apuntamos cuáles son los temas que dominan hoy en día, o que creemos desde nuestra óptica que dominan la agenda global en términos de los mercados. Por un lado, hasta hace 3-4 semanas era excluyentemente el tema de la Fed, de la intervención sobre los mercados de bonos y la consecuencia en términos de que esto tenía sobre tasa de interés. Posteriormente salió la coyuntura en términos de lo que pasa en Siria, armas químicas, eventual acción militarizada por parte de Estados Unidos. Esto afortunadamente no se dio, de manera de que es importante tener en cuenta qué hechos se van a ir desarrollando en los próximos días, y en función de eso los escenarios que podemos esperar. Y esta reunión era muy esperada porque iba a dar cierta pauta en lo que refería a la acción por parte de la Fed en torno a la intervención en los mercados de bonos. Entonces, por un lado, y voy a explicar aquí muy rápidamente para aquellos que por primera vez están atendiendo a esta serie de webinars y ven por primera vez cómo nosotros trabajamos. Este es nuestro panel de control, o panel de instrumentos, mejor dicho. Fundamentalmente lo que ustedes están viendo aquí es cómo nosotros miramos el par euro-dólar. Hay varios activos que nosotros monitoreamos y operamos, pero hoy puntualmente, y un poco siguiendo el desarrollo que venimos haciendo semana tras semana, el objetivo es centrarnos en el par euro-dólar por un lado, por la continuidad de nuestras exposiciones, y por el otro lado porque entendemos que es un activo que a ustedes y en general a todos los operadores siguen, y es una interesante medida en lo que tiene que ver con la exposición al riesgo que se toma en el mercado o no se toma en el mercado. Además de ser el par en términos de volumen más tradeado. Y fundamentalmente, ¿qué fue lo que planteamos en ese sentido? Estar muy atentos a todo el tema de Siria, Egipto y Medio Oriente. Yo creo que hay cierta calma y hoy en día obviamente la agenda está dominada por el tema de el tapering, que se llama, o la intervención por parte de la Fed y global en los mercados, con su consecuencia sobre la tasa de interés, pero siempre seguir atentos a todos los temas que siguen desarrollándose. Por lo pronto hay aparentemente una tregua diplomática en lo que tiene que ver con la relación a la cuestión que está sucediendo en Siria, pero seguir atentos. Sumado a esto, la semana que viene, el domingo, nos traen las elecciones federales en Alemania y la influencia respecto de esto que puede tener, no solo en los mercados en general, sino en el euro. Algunos anuncios económicos en los cuales no voy a meterme en detalle porque están en cualquier calendario. Con eso los invito a revisar el calendario de FX Street. Pero ya para el final de mes comienza, y esto es algo que se viene, si ustedes monitorean las noticias y demás, que ya se viene adelantando, tiene que ver con el presupuesto de Estados Unidos. Y este es un tema importantísimo. Hace ya un año y poco, esto le ha costado una baja en la calificación crediticia a Estados Unidos, y el hecho del balanceo o desbalanceo también, mejor dicho, del presupuesto de una de las economías más grandes del mundo,
100% va a tener un impacto sobre el dólar y en consecuencia sobre los cruces o los pares que trabajan con el dólar. Ya entrando en octubre, el día 2 de octubre, esto es el miércoles 2 de octubre, en prácticamente 2 semanas, está la decisión respecto de la tasa de interés del Banco Central Europeo. Y ya el viernes 4 de octubre tenemos el reporte de desempleo de Estados Unidos, con lo cual, importante tener en cuenta, porque el mercado y los mercados reaccionan de una u otra manera a los anuncios y a los eventos económicos, y la posibilidad de plantear niveles claves en los cuales esperamos una reacción en el precio, plantear diferentes escenarios y el monitoreo del order flow en tiempo real es una combinación muy ventajosa y muy importante que nos permite individualizar y entender qué es lo que realmente está sucediendo en el mercado. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, recapitulando un poco, nuestro panel de monitoreo, panel de control, lo que ustedes están viendo aquí en el gráfico de la izquierda es la acción de precio en torno al par euro-dólar. También lo están viendo aquí en la derecha, con la única diferencia que nuestro gráfico o nuestra ventana de la izquierda tiene un enfoque un poco más amplio respecto de la acción de precio. Si ustedes ven, esto va para atrás casi prácticamente poco más de un mes, y si yo amplío esto van a ver toda la acción de precio yendo ya hacia principios de año o principios de marzo. Lo que están viendo en el gráfico de la derecha nuevamente es un enfoque más acotado, si ustedes quieren verlo de alguna manera. Y las líneas, o las zonas mejor dicho, marcadas en azul, son áreas en donde los compradores han actuado previamente y en donde esperamos algún tipo de reacción en el precio, mientras que las áreas, y en este caso las áreas superiores que están viendo aquí, son áreas en las cuales los vendedores han actuado previamente y en las cuales esperamos algún tipo de reacción en el precio sujeto a la confirmación del order flow. Y esto nos lleva a la parte inferior de nuestro panel de control. Lo primero que están viendo aquí es un indicador de presión de compraventa en torno al actuar y a las fuerzas involucradas del mercado. Fundamentalmente, ¿qué es lo que nos muestra esto tanto en el gráfico o en el cuadro de la derecha como en el de la izquierda? Es quién está en control de la situación y cómo se va desarrollando el flujo de órdenes en materia de participación en el mercado. Fundamentalmente, ¿qué es lo que estoy viendo hoy ahora, al menos en el largo plazo? Por un lado veo una divergencia importante, y de vuelta, estos no son ninguno de los osciladores que ustedes están acostumbrados a ver. Fundamentalmente, y esto ya lo he conversado y lo he desarrollado en otros encuentros, la gran ventaja que tiene el monitoreo del flujo de órdenes es que trabaja en tiempo real. El análisis técnico tradicional fundamentalmente lo que hace es observar comportamiento pasado para intentar predecir acción futura. La diferencia fundamental y muy favorable y ventajosa que tiene el order flow por sobre el enfoque del análisis técnico tradicional es que mide lo que está sucediendo en el mercado en tiempo real. Mientras yo estoy hablando, ustedes van a ver cómo estas mediciones se van modificando en tiempo real. Esto quiere decir, y fundamentalmente lo que están midiendo tanto nuestro indicador de aquí arriba como el de abajo, son los niveles de order flow o de flujo de órdenes involucrados en el mercado. ¿Qué es el order flow?
y esto tiene que ver con mirar el mercado más allá de lo evidente. Yo muchas veces trabajo haciendo la analogía de lo que esto representa, y esto fundamentalmente cuando ustedes tienen la capacidad de mirarlo, seguirlo día a día e internalizarlo. Importante notar que nosotros nos vemos aquí una sola vez por semana. Entonces hay un montón de cuestiones claves y muy importantes que cuando ustedes las ven en el día a día, entienden realmente qué es lo que está sucediendo por debajo del mercado. Pero un poco volviendo a lo que les estaba comentando, es como tener una visión de rayos X de lo que realmente está sucediendo en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando por debajo del precio? Fundamentalmente trabajamos con esta premisa. El flujo de órdenes no es ni nada más ni nada menos que todas las órdenes de compra y de venta que se encuentran entrando al mercado en un momento determinado, hoy y ahora. Y esto es muy importante. Si el volumen de compradores de órdenes de compra es mayor que el volumen de órdenes de venta, ¿qué es lo que va a tender a suceder? El precio va a tender a subir. ¿Por qué? Porque va a haber más flujo de compradores que de vendedores. Inversamente, si el flujo de órdenes muestra un influjo de órdenes de venta, esto quiere decir acción de vendedores mayor que la acción de compradores, ¿qué es lo que va a tender a suceder en el mercado? O en el precio, mejor dicho, el precio va a tender a bajar. Y esto es muy importante. Fundamentalmente, lo que nos permite estos dos indicadores, tanto en un marco más amplio como en un marco más acotado, es entender qué es lo que está sucediendo y quién está en control del mercado. Vamos bien hasta aquí con este concepto, que es un concepto fundamental para entender el mercado más allá de lo evidente. Esto es, un poco por hacer otra analogía, es como ver un títere. Si el títere es el precio, nosotros estamos mirando qué es lo que está haciendo el titiritero, quiere decir el que maneja el precio. De esta manera, cambios en el order flow o en el flujo de órdenes, y esto ustedes piénselo desde una perspectiva muy básica. Una de las cuestiones que sucede cuando nos enfocamos en activos financieros y en el mercado es que uno tiende a complicarse por la infinita cantidad de factores que afectan esto. Pero si ustedes ven y van a una subasta y ven que hay más compradores o más individuos dispuestos a pagar un precio más alto por un bien, ¿qué es lo que probablemente suceda? El precio del bien que se está rematando va a tender a subir en la medida que haya más individuos dispuestos a pagar un precio más amplio. Inversamente, y supongamos que esta subasta tiene la posibilidad tanto de ir para arriba, esto quiere decir de que los precios tiendan a subir, como de ir para abajo, que los precios tiendan a bajar. Si hay cada vez menos gente dispuesta a sostener el precio, ¿qué es lo que va a tender a pasar? Va a haber cada vez más vendedores. Si hay cada vez más vendedores, como estamos viendo aquí en este sentido, hoy y ahora, el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tender a bajar hasta tanto encuentre compradores dispuestos a defender este precio, un precio determinado. Y esto es clave y fundamental. ¿Cómo nosotros individualizamos este proceso? A partir de la lectura del order flow y de nuestros instrumentos. Ahora bien, sumado a esto, y esto es algo, tenemos aquí nuestros algoritmos dinámicos de presión. A pesar de ser en tiempo y desarrollarse en tiempo real y ser muy precisos, no son un sistema de señales. Si bien nos pueden ayudar a identificar determinadas condiciones que se están dando en el mercado en torno al flujo de órdenes, la energía que nosotros llamamos subyacente en el mercado, miren lo que va a ir sucediendo aquí en ese sentido.
a identificar determinadas condiciones que se están dando hoy y ahora en el mercado. De manera de que, por un lado, identificamos previamente, con anticipación, áreas en las cuales esperamos algún tipo de reacción por parte ya sea de compradores o de vendedores. Y por el otro lado, monitoreamos qué es lo que está pasando con los compradores y los vendedores, la interacción de los mismos en tiempo real. Esta es una combinación muy, muy poderosa. Desde ya yo les estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que estamos trabajando con nuestra empresa. De manera de que siéntanse libres de, digamos, si este enfoque les sirve, bienvenidos, y si no les sirve, espero que de alguna u otra manera esto los enriquezca. Pero desde mi visión hay pocas alternativas que, al menos yo he encontrado, esta es la mejor de todas las alternativas. Si sumamos el conocimiento con la tecnología, con una preparación del individuo adecuada, tenemos una combinación muy, pero muy favorable para enfocar y operar los mercados. Silvio, no es necesariamente una señal de entrada, porque eventualmente podría ser utilizado como una señal de entrada. En este caso, muy poco conservadora respecto de la situación, pero básicamente lo que yo estoy buscando con estos algoritmos es encontrar determinadas condiciones que se están dando. Digamos, yo estoy comprimiendo en 45 minutos una metodología que nosotros desarrollamos en aproximadamente 20 horas cátedra, de manera de que es muy poco el tiempo que tenemos para esto, pero de todas maneras mostrarles qué es lo que estaba pasando. Y como estamos ya con poco tiempo, fundamentalmente revisar algunos puntos de nuestro informe. Y en función de esto, ¿qué fue lo que pasó? Porque para nosotros es importante, por un lado, establecer escenarios y después las palabras se las lleva el viento. Entonces, por un lado grabamos nuestros webinars y por otro lado lo mejor y el testamento más fuerte de la manera en que nosotros enfocamos los mercados son las notas que mandamos todos los días lunes por la madrugada en la sesión europea en términos de qué es lo que podemos esperar para esta semana. Y comenzamos nuestra nota cuando planteamos qué es lo que podemos esperar durante las próximas sesiones, en la cual tendíamos a favorecer un escenario alcista. Sin embargo, por esto es importante establecer los eventos que van a afectar la semana, porque la combinación del monitoreo del flujo de órdenes con los eventos de la semana nos permite individualizar y prepararnos para los diferentes escenarios. Y por un lado, el mercado había subido muy rápido. Hablamos de, por un lado, digerir este movimiento. Por lo general, cuando yo veo un movimiento tan fuerte, por ejemplo, como fue el del día domingo aquí, o incluso en el día de ayer, tiendo, y esto por favor tómenlo entre comillas, como regla general, a favorecer la continuación del movimiento. Ahora bien, ese principio está sujeto a varias excepciones. Una excepción, por ejemplo, es que se dé un proceso de distribución en el cual tengamos un rango muy acotado sumado a sobreextensión del mercado, como puede ser este caso. Acá tenemos una divergencia bastante importante entre lo que sucede con el precio y con el flujo de órdenes, a pesar de que nuestros niveles de inventario todavía están en máximos. Y alternativamente, tener una respuesta de venta por parte de vendedores instantánea que me dé una pauta de que este nivel está siendo rechazado y que los vendedores no quieren que el precio suba más que
el nivel alcanzado. Y asimismo agregamos que consideramos importante dejar digerir el movimiento, que fue un poco lo que sucedió con un rango muy acotado hasta el anuncio de la Fed el día de ayer. Planteamos que consideramos importante digerir el movimiento antes de tomar una postura, y también estábamos atentos a cualquier factor externo que pudiese afectar esto, una escalada bélica en Siria, por ejemplo. Y esto es algo que está muy latente, con lo cual atentos a este tipo de situación. Siguiendo con lo que desarrollamos, marcamos varios niveles en términos de cuál pensábamos que era el escenario alcista. Y aquí yo les voy a mostrar, aguárdenme un segundo, esta es una captura de lo que sucedió el día de ayer a las 8 de la noche. Lo capturé porque me parecía importante tener una idea de lo que estamos hablando. Por un lado, habíamos marcado niveles importantes. El primer nivel que habíamos marcado fue 1.3395, 1.3380, esta situación de aquí. Voy a desmarcarlo porque queda un poco feliz. Cuando yo veo un nivel clave tan importante penetrado sin el más mínimo esfuerzo por parte ya sea de la acción de compra o de venta, en este caso acción de compra, estoy más que atento a ver incluso aún niveles más altos. Pero fundamentalmente planteamos 1.3525, 1.3510 como targets extendidos. Esto está en nuestra nota del lunes, con lo cual no estoy inventando nada. Y llegó el euro, al menos hasta ayer a la noche, a tocar 1.3540, un poco más de lo que tenía que ver con nuestros targets. Pero, y con esto recalcar y mostrarles que hay una dinámica debajo de lo que sucede en el mercado. El precio es solamente una consecuencia de esa dinámica. De manera que nuestro escenario alcista, sobre el cual nosotros más nos inclinábamos, se cumplió, los niveles se han respetado. Y aquí entramos en lo que tenía que ver con lo que marcamos de la lectura del order flow. Y dijimos, en relación a lo que nos encuentra comunicando el análisis del flujo de órdenes, la divergencia entre mayores niveles de precio y disminución de los niveles de compra, recordemos que estábamos básicamente un segundo. Esta era la información que nosotros estábamos viendo en ese entonces. Yo lo que estaba viendo puntualmente era esta divergencia. Por un lado, disminución en lo que tenía que ver con la presión por parte de compradores. No tenía una acción por parte de vendedores, pero sí la entrada de órdenes de compra en el mercado estaba bajando. Y por el otro lado tenía un incremento en los niveles de precio. La divergencia per se, acorde a lo que planteamos en la nota, no es una señal de venta, pero sí es importante tenerla presente a la hora de ver lo que está sucediendo en el mercado. Y por otro lado, ¿qué fue lo que teníamos? Teníamos un último nivel de inventario, y esto lo señalamos en la nota también. Por otro, dijimos, la divergencia per se no hace necesariamente una señal de venta, en especial provisto de la misma todavía se encuentra dentro de lecturas en torno a niveles superiores. Si yo esta divergencia lo hubiese visto un poco más marcada, probablemente hubiese tenido
algún indicio más de órdenes de venta entrando al mercado. Pero de hecho, la presión todavía se encontraba sobre esta línea violeta, de manera de que cautela respecto de esta situación. Asimismo, vemos solamente un solo nivel de operadores vendido en corto, que es este nivel que yo he marcado aquí a propósito en ese sentido. Si ustedes ven, hay una correspondencia entre el nivel de 1.33, 83, 85 y el nivel de vendedores respecto de este nivel de precios, que era un poco lo que estábamos marcando y que ustedes pueden ver ahí en el gráfico anotado junto al artículo, en donde básicamente, ¿qué es lo que nos estaba dando la pauta de esto? ¿Qué es lo que nos decía? Nosotros teníamos un solo nivel de vendedores comprometidos a mantener estos niveles de precio, lo cual nos estaba dando, y esto lo venimos marcando hace mucho tiempo, desde que el mercado se encontraba en rango. Aquellos que tengan alguna duda pueden consultar las notas anteriores o eventualmente incluso enviarme un mail a mí. Les estoy mandando aquí mi dirección de mail para que ustedes puedan discutir o plantearme algunas dudas, pero lo que veníamos ya marcando era la fuerza que veíamos debajo de lo que estaba sucediendo con el precio, el alineamiento o el posicionamiento por parte de compradores en torno a los niveles de precio. Incluso lo marcamos hace prácticamente 2 semanas, y un poco para redondear nuestra sesión de hoy, y la idea es responder algunas de las preguntas si las hay luego de esto. Esto ya lo marcamos cuando el mercado estaba en 1.31 y dijimos, por un lado tenemos menores niveles de precio. Voy a ampliar el rango de esto para que ustedes lo puedan ver. Mientras tenemos menores niveles de precio, el compromiso y el posicionamiento por parte de compradores venía aumentando. Y de vuelta, nosotros no tenemos la bola de cristal y es imposible saber qué es lo que va a suceder dentro de 1 minuto, 1 hora, 5 horas, 5 días o 5 años. Pero sí plantearnos escenarios. Y dijimos, por un lado, que esto podía interpretarse, esta lectura podía interpretarse desde 2 ópticas. Por un lado, un incremento del posicionamiento por parte de compradores, a pesar de que el precio baja, nos daba un indicio de la fuerza que estaba demostrándose en el mercado, siempre atentos a la situación de qué podía suceder si continuaba la presión de venta, si los vendedores mantenían su postura y no salían compradores en defensa de estos niveles. Esto podía traer aparejado una baja importante sumado a un precio clave. Marcamos la situación de muchos stops aquí. Y en ese sentido, de vuelta, nosotros trabajamos con hipótesis, de manera de que, ¿qué es lo que podíamos esperar? A, que se verificara la hipótesis de esta fuerza y posicionamiento por compradores. B, que se verificara la hipótesis de una continuación de la presión por parte de vendedores y que al sentirse presionados estos compradores, estos se viesen obligados a cerrar sus posiciones. Entonces, volviendo a lo que habíamos planteado, y un poco ya para ir cerrando, nos quedan unos 5 minutos. Lamentablemente no hemos podido desarrollar absolutamente todo, pero confiamos que han tenido una idea de nuestro enfoque y de cómo nosotros miramos y operamos los mercados. Y dijimos que un solo nivel de operadores vendido en corto era lo único que mantenía al precio recapitulándolo. Había un solo nivel de compradores que estaban sosteniendo este nivel de precios y que esta fuerza que nosotros veníamos viendo hace ya varias semanas en el mercado, si iba a vulnerar
ese solo nivel de compradores que quedaba, lo más probable era que nosotros viéramos una reacción positiva por parte del precio. ¿Hasta dónde? Realmente no lo podemos determinar y por eso marcamos niveles. De hecho, marcamos 1.3525 como un nivel extendido. El mercado se centró en torno a los 1.3530, 1.3540 y superó nuestro nivel de targets extendido con una fuerza bastante importante, y este no es un tema menor. Eventualmente, si hay una respuesta de venta, y acá mirándolo para los próximos días, si hay una respuesta de venta, estoy esperando que sea relativamente significativa. Hasta ahora no he tenido mayores signos en este sentido, pero sí creo que es esperable cierta retracción. ¿Hasta dónde? Y en principio lo que les diría, y yendo ya a cerrar esto, algunos niveles que me parece importante que revisemos. Por un lado, como primera instancia, esta zona que se está testeando aquí hoy ahora, la zona en torno a los 1.3520, 1.3540, vemos que es en nuestro gráfico de la derecha, de un plazo o de una visión un poco más acotada, es donde han salido los compradores a descender a muy corto plazo. De todas maneras, entendemos que hay cierta sobreextensión. ¿Podría llegar más arriba? Sí, probablemente. Nadie, no tenemos la posibilidad de saber hasta dónde esto puede llegar. Pero sí creemos que hay cierta sobreextensión, probablemente haya algún tipo de acción por parte de vendedores. Ahora bien, si los compradores continúan en esta defensa, vamos a ajustar nuestro nivel de inventario. Si los compradores o provistos, siempre hablamos en condicional, porque es la única manera que entendemos que podemos enfocar al mercado. Provisto que los compradores sigan, porque de hecho hay mucha gente que fundamentalmente está buscando shortearse a estos niveles. Y nuevamente vemos que aquí, al menos hoy ahora, si bien hay una divergencia presente en términos de precio, presión y presión y monitoreo de flujo de órdenes. Ya vamos a estar cerrando en 5 minutos o en 3 minutos. Todavía todo el mundo está buscando shortear estos máximos, de manera de que yo soy cauto cuando suceden o se dan este tipo de situaciones, en el sentido de que ¿cómo funciona el mercado? ¿O qué es lo que vemos que está sucediendo aquí? Operadores tienden a shortearse, el precio tiende a bajar un poco, compradores vuelven a defender el precio, vendedores nerviosos cierran sus posiciones generando órdenes de compra, el precio tiende a volver a subir. Y nuevamente lo mismo. Compradores ven estos niveles de máximos o cerca de niveles de máximos. Ojo aquí en ese sentido, porque ya no hemos superado los máximos anteriores en torno a los 1.3570, 1.3568. Vuelven a aparecer vendedores, compradores vuelven a defender esto, y acá será cuestión de ver y monitorear qué es lo que sucede con esta batalla entre compradores y vendedores. Si los compradores pueden mantener la defensa en ese sentido de estos niveles y en consecuencia ver niveles más amplios, niveles superiores, o si los vendedores pueden continuar con su presión de venta y en consecuencia tener cierta retracción en el precio. ¿Hasta dónde? En principio voy a estar mirando 1.3510, 1.3480 como una línea de defensa importante, 1.3460, y aquí tenemos una zona de desequilibrio importante. Creo que la zona comprendida entre 1.3460 y 1.3380 es una zona para prestar particularmente atención. Tenemos que cerrar, estamos ya sobre el tiempo. Agradecer a FX Street el
el espacio. Aquí tienen nuestro sitio que estará muy pronto online. Ya estamos con los últimos toques. Agradecerles a todos, invitarlos a que me escriban a mi email nuevamente y a invitarlos a que lean la nota y el informe semanal que publicamos junto a la gente de FX Street durante todos los lunes por la madrugada de la sesión europea. Estaremos con nuestros cursos y nuestra tecnología online en los próximos días, así que invitarlos a que visiten nuestro site y se pongan en contacto con nosotros y quieren operar y analizar los mercados desde una perspectiva muy diferente, pero muy precisa y eficiente. Agradecerles a todos nuevamente, desearles a todos que tengan muy buenas tardes y espero volverlos a ver en nuestra próxima sesión el próximo jueves. Les mando un saludo a todos y espero su contacto. Hasta luego.